que se observa mucho más en los países que están en vías de desarrollo, lo que llamamos los países del tercer mundo. Un poco los países ya desarrollados, este problema lo han minimizado realmente en niños. El concepto de anemia es bastante variable. Antiguamente se pensaba más en la cantidad de glóbulos rojos que tenía el organismo, de acuerdo a eso se decía si tiene o no anemia la persona. Sin embargo, ya en los últimos años ya se ha visto, ya tenemos la idea de que la anemia se está definiendo como la reducción de la concentración de hemoglobina o de la masa global de glóbulos rojos en la sangre periférica, considerados normales para una determinada edad, sexo y altura a nivel del mar. Vamos a explicar un poco esto. La hemoglobina básicamente es la molécula que se encarga de transportar el oxígeno. El oxígeno entra a través de la vía aérea, llega a los pulmones y a nivel de los alvéolos hace un intercambio gaseoso y pasa a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos dentro contienen la hemoglobina y esta molécula es la encargada de fijar el oxígeno y a través de la sangre transportarlo a todos los órganos, ya que todas las células de nuestro cuerpo requieren de oxígeno para su desarrollo. Entonces es importante, acá lo básico para definir anemia es la cantidad de hemoglobina. ¿Está relacionado con la cantidad de glóbulos rojos? Sí, pero hay ocasiones en las cuales los glóbulos rojos están en buena cantidad, pero no la cantidad de hemoglobina, sobre todo en algunas enfermedades en las cuales la forma de los glóbulos rojos no es adecuada, como en la esferocitosis. ¿Ya? Luego hay que tener en cuenta también para definir la concentración adecuada de hemoglobina, la edad. No es lo mismo la hemoglobina para un recién nacido que para un adulto o que para uno de edad intermedia. El sexo. Como sabemos, generalmente los hombres tienen un poco más de hemoglobina que las mujeres, una concentración un poco mayor. Y también la altura sobre el nivel del mar. Esto de la altura sobre el nivel del mar es sumamente importante en nuestro país, ya que somos un país con una variedad geográfica tremenda y tenemos, nosotros acá en Lima, por ejemplo, vivimos a más o menos 150, 200 metros sobre el nivel del mar, pero hay ciudades importantes como Arequipa, que está a 2.400 metros, Cusco, que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y allí los valores son completamente diferentes. Luego, acá en este gráfico que se ve grande, se ve bastante abundante, pero les pediría que se concentren solamente en las dos primeras columnas. ¿Ya? Acá son importantes. Acá es lo que les mencionaba, que la cantidad de hemoglobina, la concentración de hemoglobina depende de la edad. Una cosa en los primeros días de vida, noten el primer día o el tercer día, uno le toma una hemoglobina a los bebés, a los recién nacidos, y tienen valores en promedio de 18. La segunda columna nos indica el mínimo, 14.5. Menos de 14.5 ya consideramos anemia. Es más, a veces vemos recién nacidos que tienen 15 y ya nosotros empezamos ya a preocuparnos un poco. ¿Ya? Y conforme, van a notar que conforme va aumentando la edad, a la semana, 2 semanas, al mes ya llegan con un promedio de 14 de hemoglobina y un mínimo de 10. O a los 2 meses, 11.5 de hemoglobina y un mínimo de 9. Y entre los 3 a 6 meses, también un promedio de 11.5 y un mínimo de 9.5. Y acá a veces tenemos problemas, porque les toman a veces hemoglobina lactantes de 4 meses, 3, 4 meses, y encuentran 10 de hemoglobina, 10.5, y ya lo catalogan de anemia, porque la norma del ministerio dice 11 como valor mínimo. Sin embargo, la realidad no es así. Estos pacientes están todavía en su proceso de compensación para que recién llegar a los 6 meses, ahí sí, el valor promedio es de 12 y el valor mínimo de 10.5. A nivel internacional se considera menos de 10.5 anemia. Acá en el Perú, por una cuestión de programa, el Ministerio de Salud, el MINSA, ha puesto como valor mínimo 11. Es más que nada por una cuestión de programa para asegurarnos de que no se nos escapen las anemias, los valores de 10.8, 10.7, que son lactantes en peligro de hacer anemia, entonces ya los empieza a catalogar para dar los suplementos adecuados. Es una cuestión de política, de salud pública. A mí me parece adecuado. Tal vez no es el valor científico que se considera a nivel mundial, pero como política de salud pública realmente me parece bastante adecuado. Conforme van creciendo,
estos valores deben ir aumentando. A los 2 a 6 años, el valor mínimo 11.5. A partir de los 12 años ya estamos llegando casi entre los 6 a 12 años ya estamos llegando casi a los valores del adulto, que son 14 promedio para las mujeres, 14.5 en promedio para los hombres, y con unos mínimos de 12 y 13, como verán. ¿Ya? Entonces, ya saben, la anemia se considera de acuerdo a la edad en estos casos. Ahora vemos la situación acá en nuestro país. La situación acá en el país es realmente preocupante. La incidencia de anemia en las diferentes partes de Perú es muy variable. Tenemos zonas donde, por ejemplo, Puno, que tiene un valor de casi el 70% de los niños menores de 3 años tienen una anemia. Mientras que, bueno, otros sitios como Lima Provincias o Cajamarca están mejorando y tienen valores por debajo del 30%. Lo ideal, los países en desarrollo, los países desarrollados del primer mundo, su porcentaje, su incidencia de anemia no llega al 10% siquiera en menores de 3 años. A eso es lo que realmente debemos aspirar, ¿no? Y notarán también que de acuerdo al estatus socioeconómico, cultural, también hay variaciones, ¿no? Las regiones que se consideran con mayor índice de pobreza, como Huancavelica, Puno, tienen valores altos de anemia, ¿no? En regiones que la situación es un poco mejor, como La Libertad, Arequipa o Cajamarca, gracias a la minería, tienen valores mucho mejores. Entonces, pero el promedio nacional, 40%, es altísimo, altísimo realmente para el país. Y eso ha impulsado que en los últimos años el Ministerio esté intentando diferentes estrategias para mejorar esta situación. Ha mejorado en relación a hace 10, 15 años que estamos por encima del 50%, sí, pero me parece que todavía es bastante insuficiente. Hay mucho por trabajar en este nivel. Ahora, tenemos poblaciones que sí son más propensas a tener anemia. Por su situación, bueno, los niños pequeños, desde lactantes siempre tienen problemas porque tienen más problemas para fijar el hierro. Tenemos también que muchas veces las dietas de los pequeños no son las más adecuadas. Muchas veces, por una cuestión cultural, privilegiamos alimentos como las sopas, los carbohidratos, la papita, todo esto que no tienen mayor cantidad de hierro. Entonces, generalmente tenemos esa población en riesgo. Las gestantes. Sabemos que las gestantes en promedio tienen un valor menor de hemoglobina, ya que dentro de los fenómenos que se producen durante la gestación, uno de esos es la dilución, aumenta la cantidad de líquido en el cuerpo y hace que se diluya un poco la hemoglobina y salga a valores más bajos. Sin embargo, también tenemos de que el valor mínimo en una gestante es 11.5 a 12. Y tenemos que la mayoría de nuestras gestantes están alrededor de 10 acá en el Perú. Luego los lactantes. Gestante con anemia, lo más probable es que su bebé va a tener anemia posteriormente. ¿Ya? La leche materna es uno de los mayores benefactores para evitar la anemia. ¿Ya? Porque si bien es cierto, la lactancia, la leche materna tiene una menor cantidad de hierro que las fórmulas, pero el hierro de la leche materna se fija mucho más fácil a la hemoglobina que el hierro artificial que ponemos. Entonces es importante la lactancia materna. Y bueno, también mujeres en edad fértil o adolescentes, ya sea por una cuestión actualmente de que se piensa que mientras más delgada es mejor, los cánones de belleza actuales privilegian eso y hace de que muchas de nuestras jóvenes presenten problemas de anorexia o problemas para alimentación. Y aparte también en las adolescentes está empezando el fenómeno de las menstruaciones y en algunos casos son muy abundantes y esto puede producir anemia. Las causas de la anemia son múltiples. Primero, el más frecuente acá en nuestro país, acá en el Perú, de lejos, es la deficiencia de hierro. Muchas veces, como lo mencioné hace un momento, privilegiamos los alimentos ricos en carbohidratos
y dejamos a un lado un poco los alimentos que son ricos en hierro. Y eso nos está llevando a un gran problema después. Sangrados. En el caso, bueno, tenemos en el caso de las mujeres, de las damas, que tienen, sobre todo a nivel, cuando ya empiezan a menstruar, problemas de sangrados excesivos. En niños más pequeños tenemos problemas de, muchas veces hay las disenterías, que son las diarreas con sangre, muy frecuente en zonas donde los niveles sanitarios son bajos. Entonces, eso también lleva a una anemia. Otra causa, también vemos mucho en la consulta los sangrados nasales, las epistaxis, o también ya conocido como sangrados nasales. También son, si bien es cierto, son pequeños sangrados, pero que van sumando y a la larga, asociado a una mala alimentación, esto hace de que tengamos niños con anemia. Los defectos en los glóbulos rojos. Los defectos en los glóbulos rojos, tenemos, por ejemplo, la esferocitosis, que generalmente son problemas en los cuales la capa, la membrana de los glóbulos rojos no está bien formada. Entonces, esto hace de que no se llenen de hemoglobina de manera adecuada, no produzcan un intercambio gaseoso adecuado con el oxígeno. Luego tenemos la disminución en la producción de glóbulos rojos, ya sea por una deficiencia de hierro, ya sea porque hay un problema en el riñón. Encima del riñón está la glándula suprarrenal, que es una glándula importantísima, ya que produce la eritropoyetina, que es la hormona principal que induce a la producción de hemoglobina. Cuando no está funcionando bien esta glándula, se producen anemias moderadas a severas inclusive. Luego tenemos las enfermedades crónicas, por ejemplo, como el cáncer, las leucemias es lo más conocido en el caso hablamos de los niños, ¿no? Es la causa más frecuente dentro de los cánceres de anemia. Las enfermedades crónicas, como por ejemplo la tuberculosis, tenemos acá en el Perú, es uno de los países con mayor incidencia de tuberculosis. Esto genera un mal estado de nutrición, lo cual a la larga conlleva también a problemas de anemia. Las insuficiencias renales, como comenté hace un momento, al producir una insuficiencia renal también se altera la función de la glándula suprarrenal, lo cual nos va a llevar a una anemia. Las colagenopatías. Las colagenopatías son lo que conocemos, por ejemplo, el lupus eritematoso, que es una enfermedad en la cual el sistema inmune como que se vuelve loco, digámoslo así, y empieza a destruir ciertas células. Y entre ellos están los glóbulos rojos, ¿no? Luego tenemos los fenómenos de hemólisis. Esto generalmente se ve en los recién nacidos y en los primeros meses de vida, en los cuales son situaciones en las cuales los glóbulos rojos se empiezan a destruir, ¿ya? En recién nacidos vemos, por ejemplo, cuando hay una incompatibilidad de sangre entre la mamá y el bebé, son grupos sanguíneos diferentes, la mamá puede producir algunos anticuerpos que empiezan a destruir a los glóbulos rojos del bebé. Al destruirse, bueno, se libera la hemoglobina a la sangre que se transforma en bilirrubina y produce la famosa ictericia del recién nacido. Cuando este fenómeno de hemólisis es exagerado, puede llevarnos a producir anemias severas. Y a veces dentro del tratamiento están las transfusiones o los recambios sanguíneos. Infecciones severas. Las infecciones severas, el caso más común que ahora está en boga todavía, el COVID. El COVID, cuando se presenta en una situación de infección muy severa, puede producir destrucción de los glóbulos rojos, produce anemias severas. Los casos de sepsis, o sea, una infección generalizada también por diferentes órganos. O las infecciones urinarias, que en los lactantes, en los menores de 1 año, no son infecciones urinarias como del adulto, que son la cistitis, que molesta al orinar, no. Las infecciones urinarias de los lactantes son infecciones del riñón. Y esto, bueno, pueden ser severas, con fiebres altas, y uno de los efectos también es producir anemia, ¿no? Aparte que hay algunos gérmenes, como por ejemplo el Escherichia coli, que se alimenta del hierro. Muchas veces tenemos pacientes sobre todo lactantes, que tienen infecciones urinarias ocultas, generalmente producidas por Escherichia coli, que solamente se manifiesta porque el paciente no gana peso
cuando realizamos algunas pruebas encontramos de que tiene anemias, y anemias generalmente moderadas, ¿no? El gran problema acá es que el Escherichia coli también se alimenta de hierro. Y a veces cuando vemos que está con anemia le empiezan a dar hierro, 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 aumenta un poco la hemoglobina, pero también el germen se alimenta mucho más y eso hace que no gane peso el paciente. Entonces, cuando uno hace un estudio, sobre todo en lactantes, siempre tiene que incluir un examen de orina. Luego tenemos la deficiencia de ácido fólico. También esto generalmente se ve cuando la gestante no ha tomado ácido fólico durante el embarazo y en los primeros meses de vida se va a manifestar también. El ácido fólico ayuda también a la producción de hemoglobina y ayuda a la absorción del hierro. El déficit de vitamina B12. Vitamina B12 también importantísimo para la absorción del hierro. Cuando baja la vitamina B12, también va a producir anemia. Por eso también cuando vemos pacientes que tienen anemia y le damos hierro, hierro, pero aún así no mejora, otra de las pruebas que hay que tomar es el dosaje de la vitamina B12. Esas son las principales causas, ¿ya? Luego tenemos los síntomas. Los síntomas son variados, no son específicos, porque estos síntomas pueden presentarse en otras enfermedades sin necesidad de que sean anemia, ¿ya? Por ejemplo, la fatiga. Generalmente tenemos los niños que no juegan mucho. Todo niño entre los 2 a 6, 7 años son muy movidos. Eso es lo normal. Hay mamás que se quejan de que mi hijo no para, que todo el día está corriendo, está jugando. Bueno, es un niño sano realmente, ¿no? Más bien si cuando me dicen, no, que es muy tranquilito, que para sentado frente al televisor, no se mueve mucho, todo, ojo, hay que ya empezar a parar las antenas para buscar alguna causa de esto. El sueño aumentado. Sí, generalmente el sueño aumentado se veía en anemias bastante moderadas a severas. Niño duerme mucho y esto es porque el organismo mismo empieza a compensar la falta de hemoglobina. Al no tener las células mucho oxígeno, el oxígeno o algo disminuido, entonces el cuerpo se empieza a mover lo menos posible, a gastar la menor cantidad de energía posible para compensar. Recuerden que al final nuestro organismo, su fin es mantenernos con vida a la larga. Debilidad. Esto asociado a la fatiga. Muchas veces la fatiga se confunde con debilidad. Debilidad, bueno, el paciente generalmente no tiene muchas fuerzas para correr, no tiene muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Piel pálida. Y acá hay que tener en cuenta varias cosas. De piel pálida, bueno, hay personas que son muy, muy blancas y parece que son anémicos. Y realmente cuando uno ya los examina más a fondo no tiene mayores síntomas. Así que propiamente la piel pálida no. Así como, bueno, hay personas morenas, de piel más oscura como la mía, por ejemplo, que no se nos notaría eso. Sin embargo, un punto básico es ver las palmas de las manos, sobre todo, ¿no? Ahí sí uno va a notar mejor. O las mucosas pálidas, como dice. ¿Qué son las mucosas? Sobre todo las mucosas, los labios y la lengua. Generalmente estas zonas sí se mantienen un color bastante rojo pronunciado, ¿no? Sobre todo la lengua, que es donde más fácil observar. A veces los labios sí pueden estar pálidos por las épocas de frío, ¿no? De acuerdo a la temperatura del ambiente, pero adentro la lengua sí, de todas maneras debe ser muy roja. Luego tenemos ya los síntomas que empiezan a producir más molestias en los pacientes, como el dolor de cabeza, mareos o vértigo, ¿no? Justo el día de ayer vino una joven de 14 años a la consulta, la mamá muy preocupada, había pasado por neurología porque la niña siempre se quejaba de dolor de cabeza y 3, 4 días antes había tenido como un desmayo, un mareo. Entonces hasta le habían tomado tomografía a la pobre chica. Bueno, la tomografía salió normal. Sin embargo, al examinarla más profundamente, al hacer las preguntas adecuadas, cómo era su ritmo de vida, qué es lo que hacía, todo esto, y examinarla y ver bien las mucosas, ver bien la piel, las mucosas, todo, y sospechamos en anemia. Tomamos la prueba y la chica tenía 8.2 de hemoglobina. Es un valor bajísimo para una paciente de 14 años, ¿no? Que hay el motivo. Entonces, generalmente cuando hay estas cosas, primero, lo más simple, tomar una hemoglobina.
Y así si la hemoglobina está normal, ahí ya recién pensar en cosas más grandes, tomografías, resonancias y demás cosas. Manos y pies fríos. Manos y pies fríos generalmente se ve ya en los niños más grandes, a partir de los 12 años, ya casi en adolescentes. En más pequeñitos, generalmente los lactantes sobre todo tienen tendencia a ser más calientes sus manos, sus pies, entonces un poco que en ese caso nos ayuda. Pero un adolescente que sí, manos, sobre todo las palmas muy frías constantemente, eso sí ya nos hace sospechar de anemia. Luego ya en casos de anemias más severas, ya tenemos dolor torácico, latidos cardíacos rápidos, o también conocido como taquicardia, o la falta de aliento, la agitación al momento de caminar o hacer actividades muy intensas. Esto sí ya es un signo de anemia severa generalmente, valores de hemoglobina menores de 6. También la inflamación o dolor de la lengua. También esto es porque generalmente se asocia a otros problemas también de desnutrición. Las uñas quebradizas, también asociado cuando ya hay otros problemas de desnutrición. Acá hay algo que también me acuerdo que a mí me parecía muy raro, pero que sí, vemos mucho, los antojos inusuales a sustancias no nutritivas, como por ejemplo el hielo, la tierra o el almidón, o hay niños que están rascando las paredes por el yeso y están como chupando eso. Y sí, me lo refieren muchos pacientes y realmente, sobre todo, en una época que trabajé en la sierra, vi mucho eso, sobre todo de comer tierra. Llamaba mucho la atención, pero la mayoría pues tenían un problema de anemia moderada generalmente, ¿no? Y ya cuando también la anemia es moderada, severa, se da un efecto inverso de falta de apetito. Cuando las anemias son leves, generalmente el apetito es alto, el cuerpo busca compensar. Pero en los casos de los más pequeños, en los lactantes y en los niños, la falta de apetito pues, es un signo frecuente de anemias moderadas. El diagnóstico. El diagnóstico de la anemia, bueno, de acuerdo a la sintomatología, examinándolos a los pacientes, ya nos puede ir orientando y inmediatamente lo que procedemos es a tomar muestras de sangre. Y lo que se hace es dosaje de hemoglobina. Hay varias formas ahora de dosar la hemoglobina. Lo que se está haciendo mucho actualmente es la toma de sangre capilar. ¿Qué es esto? Lo que escuchamos, ¿no? El punzar el dedito para sacar un par de gotas de sangre, o también el talón también se hace para sacar un par de gotas de sangre. Hay que saber tomar los aparatos que miden la hemoglobina por este método son bastante buenos, bastante eficaces, pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Primero, tomar bien la muestra. Una vez que uno punza, debe extraer primero un par de gotas, eliminarlas, y las siguientes 2 gotas recién tomar la muestra. A veces, algunos laboratorios por apuro, por volumen de pacientes, toman rápidamente a lo que salga primero. Y eso nos puede dar falsos positivos de anemia. Segundo, el mantenimiento del equipo. Sumamente importante. Generalmente estos equipos deben tener un mantenimiento cada 6 meses. No es anual, no es cada 2 años, como están haciendo ahora actualmente. Y estamos viendo, sí, pues algunos problemas con resultados raros, extraños. Me vienen mucho a la consulta que en su centro de salud le tomaron sus pruebas de anemia y salió ya sea con resultados muy bajos. Una vez me vino un paciente que tenía 7 puntos y algo de hemoglobina, le tomamos y tenía realmente 11.2, o con resultados muy raros. Una vez una paciente también me vino llorando, pensando, le habían dicho que su niña probablemente tenía leucemia porque había arrojado una hemoglobina de 17, ¿no? Un paciente de 6 meses de edad. Sin embargo, le tomamos su prueba y salió 12.5, me acuerdo claramente, ¿no? Entonces, esto es un problema no porque los equipos sean malos, sino porque muchas veces no se les hace un mantenimiento adecuado. Luego tenemos la toma de sangre periférica. Es lo que nos va a dar resultados más precisos, los resultados exactos, digamos, ¿no? Ahí en sangre periférica no solamente se hace el dosaje de hemoglobina, sino ya también podemos aprovechar en una buena toma, también dosar hierro, la cantidad de hierro, la cantidad de ferritina.
La ferritina me parece mucho más importante inclusive que dosar el propio hierro sérico, porque la ferritina lo que se indica es los depósitos de hierro que tiene el cuerpo, el organismo, ¿no? Muchas veces en el momento que se toma la muestra puede estar dando, buena cantidad, dando vueltas por la sangre buena cantidad de hierro porque el día anterior comió carne o comió algo así, pero sin embargo en los depósitos es donde se va a ver que realmente es un problema de hierro, ya que en los depósitos se va a ver la suma de los últimos meses. Y también se puede aprovechar para dosar transferrina, que es la hormona que se encarga de, la enzima que se encarga de trasladar el hierro para que vaya hacia los glóbulos rojos, ¿no? Y ya después, de acuerdo a lo que nos haga resultados, podemos pedir pruebas especiales. El aspirado de médula ósea, si es que tenemos anemias severas o sospechamos algún caso de leucemia o de algunas infecciones especiales que se manifiestan en la médula ósea. El dosaje de las vitaminas, como les mencioné hace un momento, el ácido fólico, la vitamina B12 son importantes para también el transporte del hierro, o una lámina periférica. En la lámina periférica lo que se puede ver el dosar, no solamente ver los glóbulos rojos, sino los glóbulos blancos para descartar algún problema de leucemias. El tratamiento. El tratamiento básicamente es buscar la causa de la anemia, ¿no? Y bueno, dar un suplemento de hierro. En la actualidad tenemos muchas variedades de suplemento de hierro. Los más usados son el sulfato ferroso o también el hierro polimaltosado. A ver, ¿cuál elegir? Y ahí el asunto. El sulfato ferroso tiene la ventaja de que recupera más rápido la hemoglobina. Sin embargo, tiene una gran desventaja los efectos colaterales. Generalmente el sulfato ferroso tiene tendencia a producir estreñimiento, y esa es una de las causas más frecuentes de abandono de tratamiento. Cuando el Ministerio de Salud inició su campaña para combatir la anemia acá en el Perú, empezaron a repartir gran cantidad de sulfatos de hierro en forma de sulfato ferroso, ¿no? Se daba para prevenir anemias y también para el tratamiento de la anemia. El gran problema era que la mayoría abandonaba el tratamiento por los efectos colaterales, por el estreñimiento que producía. Entonces, ya en los últimos años se adoptó, ya el ministerio inclusive ya he visto que están repartiendo hierro polimaltosado. El hierro polimaltosado, si bien es cierto, demora un poco más en recuperar los valores de hemoglobina, pero tiene menos efectos colaterales. La probabilidad de que hagan estreñimiento con el hierro polimaltosado es menor. No es cero, pero es menor comparado con el sulfato ferroso. En la práctica actualmente sí, pues, indicamos básicamente el hierro polimaltosado como tratamiento. A una dosis más o menos, una dosis de 5 miligramos por kilo de peso al día, ¿no? De acuerdo al peso del paciente, indicamos ya sea en gotas, generalmente en lactantes, hasta los 3, 4 años, o en jarabes, generalmente cuando son 5 a 10 años, o las tabletas masticables, tabletas que hay, algunas marcas inclusive con sabor muy agradable para los adolescentes. La dosis, te dije, es 5 miligramos por kilo en promedio, aunque depende también del valor de la hemoglobina. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene una anemia leve que uno que tiene una anemia moderada. En el caso de anemias moderadas o severas, generalmente tenemos tendencia ya inclusive a indicar inyectables, hierro de depósito. Y también tratar la causa subyacente. O sea, si el paciente es un paciente que ingiere pocos elementos de hierro, insistir, reformular la dieta del paciente. Si el paciente tiene una enfermedad o una infección urinaria, hay que buscar siempre esa causa y darle un tratamiento. Si el paciente tiene algún problema, una colegenopatía, sea lupus, todo, empezar a dar tratamientos para eso también, ¿no? Entonces hay que buscar, si es que no mejora con solamente hierro, hay que buscar y empezar a buscar otras causas y tratarlas también, si es que queremos tener éxito en el manejo de la anemia. Siguiente, me parece que inclusive es más importante que el tratamiento, más importante para el conocimiento de todos, la prevención. Hay múltiples formas actualmente para prevenir la anemia. Primero,
la dieta y los suplementos. Desde la gestación, madre con una buena hemoglobina va a tener un bebé con una muy buena hemoglobina, con un buen depósito de hierro, un buen depósito para formar hemoglobina adecuada, ¿no? Las madres generalmente, ya es cuestión, los ginecólogos indican suplementos de ácido fólico, suplementos de hierro, hay diferentes marcas, pero hay bastante. Y también se les indica una dieta adecuada. Segundo, lo que estamos haciendo en los últimos años y que vemos que funciona bastante bien, el clampaje tardío del cordón umbilical. Antiguamente, cuando yo era interno de medicina, hace más de 25 años, cuando nacía el bebé, nos dejaban atender algunos partos, recibíamos al bebé y me decía, ya corta el cordón y pásaselo al pediatra inmediato. Mamá, salía el bebé, ya, cortar el cordón y ya, problema del pediatra, decía. Cuando yo decía ya de pediatras, veía pues como me lo pasaban lo más rápido posible. Sin embargo, ya iba, inclusive hay protocolos para saber de que mínimo 1 minuto, ideales 2 a 3 minutos. Una vez que nace el bebé, dejarlo al bebé allí, que siga con el cordón para que pase sangre. La sangre no está pasando sangre de la mamá propiamente, sino es sangre que está intermedio entre la mamá y el bebé, la sangre que está en la placenta, con mucha concentración de hemoglobina. Esto generalmente ha demostrado, ya múltiples estudios, ha demostrado que cuando se realiza el clampaje tardío del cordón, la probabilidad de anemia al control de los 6 meses es bajísima. Y lo vemos también en la práctica, ya sea en la práctica hospitalaria o en la práctica privada. Estamos viendo cada vez menos anemia a los 6 meses de edad, ¿no? En los pacientes que se les ha realizado este clampaje tardío. Antiguamente decían, ¿no?, que el bebé tiene que estar a la altura de la mamá cuando nace para que pase la sangre. Sin embargo, ya se ha visto de que la mamá pues tiene mucha más presión, su corazón tiene mucha más presión, y por más que le pongamos encima de la mamá al bebé, que es lo que se busca, el contacto piel a piel, con uno encima de la mamá, contacto piel a piel, y que siga pasando, la sangre siempre va a pasar hacia el bebé, porque la mamá tiene su corazón es mucho más fuerte que el corazón del bebé, entonces empuja más la sangre hacia el bebé. No necesita estar a la misma altura, antes lo ponían en una mesita aparte, no. Ahora nomás nace el bebé al pecho de la mamá. También tenemos los suplementos de hierro a partir de los 4 meses. Esto generalmente el Ministerio de Salud lo hace para todos, en su programa para prevenir anemia, a todos los que van para sus vacunas de los 4 meses, inmediatamente les dan también sus gotas para el hierro. Hay que saber manejar esto, ¿ya? En pacientes que toman lactancia materna exclusiva, que es lo ideal, sí, amerita dar un suplemento de hierro, porque ya a partir de los 4 meses, 5 meses, ya empieza a bajar la cantidad de hierro también en la leche materna. Y bien cierto, la ventaja es, como les dije, es un hierro que se fija mucho más fácil, pero de todas maneras ya cada vez es menos. Entonces sí, van a necesitar de todas maneras un suplemento de hierro. Obviamente dan las gotitas, casi todos los preparados vienen estandarizados para que sea 1 gota por kilo de peso. Bebés que reciben por algún motivo reciben fórmulas de manera exclusiva, no reciben leche materna, en la actualidad por cuestiones laborales, muchas mamás no pueden dar de lactar al tiempo completo. Entonces, en estos casos hay que pensarlo bien antes de darle. ¿Por qué? Porque las fórmulas sí tienen un hierro agregado, un hierro a veces un poquito alto. Y le sumamos más hierro, por más que sea el polimaltosado, la probabilidad de estreñir al bebé es bastante alta. Entonces hay que saber manejar eso y tener cuidado, ¿no? Los que toman mitad leche materna, mitad fórmula, bueno, hay que darles sí algo de hierro, pero en cantidad menor de la que damos a los que toman lactancia materna exclusiva. Luego tenemos los tamizajes. Una de las mejores cosas que está haciendo el Ministerio de Salud actualmente es tomar el control de hierro de hemoglobina a todos los bebés a partir de los 6 meses. Recuerdo que hace unos 10, 12 años solamente se hacía en la práctica privada, todos los pediatras sabían de que había que tomar un tamizaje, un control de hemoglobina a los 4 a 6 meses de edad. Ahora ya se hace gratuito en todos los centros de salud, me parece excelente. Lo único, como le digo, tienen que tener en cuenta el mantenimiento adecuado del material. El tamizaje se debe realizar a los 6 meses de edad y ahí vemos que el Ministerio ha puesto el valor para el Ministerio de Salud, el valor estándar es 11, hemoglobina 11 para arriba, sano,
menos de 11, anemia. Y de acuerdo a eso, si es que tiene anemia, aumentar la dosis del hierro, ya no una gota, sino 1 o 2 gotas por kilo de peso del suplemento de hierro. Pacientes que mantienen una hemoglobina adecuada, inclusive como van a empezar a comer, de acuerdo a cómo va comiendo, se le puede ir manejando la cantidad de hierro extra que recibe. Luego tenemos, ya conforme van creciendo, esto ya es más para niños y adolescentes, hay que elegir alimentos ricos en hierro. No le gustará mucho a los vegetarianos, pero las carnes rojas siempre son una de las principales fuentes de hierro, y también las carnes de cerdo. Pero también tienen alternativas los vegetarianos. No es ideal que un niño sea vegetariano, les digo, lo ideal es que coman de todo. Ya después de adultos ya pueden elegir el método de alimentación que deseen. Primero, como le dije, las carnes rojas, la carne de cerdo, también los pescados también tienen una buena cantidad de hierro. Y los vegetales, sobre todo los que tienen hojas verdes oscuras, la espinaca es famoso en esto, por ejemplo, ¿no? Los frutos secos también, el maní sobre todo, o algunas menestras, sobre todo las lentejas, esto es conocido, ¿no? Inclusive hay los famosos lunes de lentejas acá en el Perú. Luego también hay que tener alimentos que contengan vitamina C. Esto es para mejorar la absorción del hierro, para que el hierro que se consume pueda ingresar fácilmente a través del intestino delgado, ¿no? Por ejemplo, la naranja, la mandarina, el tomate o limón, los cítricos, bastante adecuados para lo que es lo básico, lavado de manos, eso es básico. Segundo, tiene que ser algo balanceado. Tiene que haber algo de líquido siempre, ya sea en agua, ya sea algún fortificante, algún suplemento, ¿ya? Puede ser también algún refresco, pero que no sea de diario porque la mayoría tienen mucho azúcar y eso no conviene, ¿ya? Y evitar harinas, evitar los dulces, preferencia, como puse ahí, una fruta, ya sea una naranja o mandarinas, que consumen muy bien los niños, las mandarinas, ya piña, también manzana, irle variando así. Lo que es lunch era para una media mañana, digamos. Algo que no me está gustando mucho en los últimos años, los colegios han expandido su horario de clases, ¿no? Antiguamente uno estudiaba hasta la 1:30 de la tarde y realmente eso es suficiente, ¿no? Pero ahora veo que casi todos los colegios, sobre todo los particulares, salen a las 3, 4 de la tarde, inclusive mientras más tiempo lo consideran mejor. Pero sin embargo esto está produciendo muchos trastornos alimentarios. Tenemos ya niños adolescentes más grandes, gracias por la pregunta, porque también vamos a otra cosa rápidamente. Adolescentes que están con mucho problema de gastritis, porque no están comiendo sus horas adecuadas. No es lo mismo llevar una lechera, un refrigerio, que un almuerzo, ¿no? Y muchas veces los almuerzos que hay en los colegios, que a veces ofrecen en kioscos, no son los más adecuados. Como les dije, como hablamos hace un momento, los síntomas de acuerdo a la edad. Un niño menor de 6 años tiene que ser juguetón, tiene que moverse, tiene que correr, tiene que tener ganas de correr, de jugar, ¿no? Entonces, si más bien el niño prefiere estar sentado, prefiere estar, ahora el problema de los celulares, las tablets, los tienen mucho tiempo sentados, ¿no? Pero si prefiere, generalmente un niño, bueno, puede estar con la tablet todo un rato, pero cuando uno dice jugar, correr, esto, lo anima, y el niño inmediatamente lo hace, corre, juega. Pero si no, si insiste eso, ya hay que pensar en esto. Si duerme mucho, si antes dormía, por ejemplo, en la tarde dormía 1 horita y sin embargo ahora está durmiendo 2, 3 horas y encima se levanta tarde, ya también hay que tener en cuenta. Y ya la palidez también, eso es más difícil que lo noten. Como los padres los ven todos los días, no notan los cambios, lo que es la palidez. Todo. Generalmente viene alguien de afuera y dice, ¿qué le pasó a tu hijito? Está más pálido, y entonces ahí ya. Y por eso es importante tratarlo desde que es lactante. Es evaluarlo al paciente, sus tamizajes a los 6 meses, al año, y después cada 6 meses. Ya se ha demostrado, hay múltiples estudios en los cuales se ha visto que
los niños con anemia crónica, al llegar al segundo grado de edad, al segundo grado de estudios de primaria, hay estudios en otros países que lo han hecho, los que tienen anemia rinden menos que los que no tienen anemia. Eso sí ya está plenamente demostrado. Como le dije, frutas, sobre todo frutas que son las que tienen más vitaminas, la vitamina C, los cítricos, naranja, mandarina. Bueno, en la cocina peruana se usa mucho limón, es lo bueno, ¿no? Es ese tipo de fruta, los cítricos sobre todo, ayudan mucho a la absorción del hierro.